estar en este prestigioso medio. Un saludo a todos los radioescuchas y a quienes estén viéndonos por los medios digitales. Bueno, mi parte, o soy miembro pasivo del ejército ecuatoriano, a mucha honra. Y bueno, lamentando todos los acontecimientos que estamos viendo, especialmente en estas últimas épocas, porque esto nos relaciona a una época. Y aquí hay que hacer un análisis un poco más profundo de qué es lo que está pasando dentro del ámbito de Fuerzas Armadas, especialmente la Marina. Vemos el escándalo de la Marina, de los 18 marinos involucrados en este tema de narcotráfico, tanto en miembros activos como pasivos. Es preocupante. Pero regresemos la mirada hace unos 14, 15 años atrás, donde lamentablemente se permitió o se dio esa parte del proceso de filtración, o de infiltración diría yo, a Fuerzas Armadas, a que ingrese, disculpando la expresión, Raimundo y todo el mundo. Recordará usted que el prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa, hizo que los miembros de las instituciones armadas y policiales ingresen sin haber sido seleccionados y con gratuidades. Esto no quiere decir que sea discriminatorio, sino que tiene que ser con una exigencia, pero muy rigurosa para el ingreso a estas instituciones que son de la seguridad del Estado. Cosa que no sucedió y se permitió lo contrario. Y desde esa época acá, podemos estar hablando de que en estos 15 o 16 años atrás, se formaron tanto oficiales como personal de tropa, en todos los rangos, en todos los niveles, se fueron formando bajo esta consideración, bajo este impulso de esta malévola corriente socialista, que justamente buscan infiltrarse en Fuerzas Armadas. Porque uno de los objetivos del socialismo del siglo XXI, esbozado en el Foro de Sao Paulo, es justamente la destrucción, la moral, la capacidad, la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el Estado no ha sabido también, dirigir sus políticas y sus controles para que no haya esta penetración, porque siempre hay dos actores, ¿no es cierto? Uno, los que quieren penetrar para los fines consiguientes, ahí se está viendo a estos señores, que digo yo, o sea, no disintiendo, sino más bien argumentando un poquito más adentro de lo que usted manifiesta, que yo no creo que sean de izquierda, ¿no? Yo honestamente no creo que sean de izquierda, son grupos delictivos los que se penetran con la carátula de izquierda. Eso más bien, no sé, es un comentario del periodista y le solicito a usted continúe con su exposición. Sí, justamente me iba a eso. Aquí tenemos que ver que aquí están metidas las garras de la delincuencia internacional organizada. Exactamente. Entonces, esto ya viene con una premeditación y siempre voy a topar el tema del Foro de Sao Paulo. Lamentablemente, este es un tema que la gran mayoría de ciudadanos de todos los niveles culturales y sociales no conocen, no saben de qué se trata. Hoy en Foro de Sao Paulo, pero no tienen idea de qué se trata. Lamentablemente América Latina vive este embate de esta corriente más llamada socialista, o los tal ahora llamados progres, unidos con el reciente grupo de Puebla, donde son miembros natos de este grupo de Puebla, María Rivadeneira, que fue asambleísta, presidente del Congreso, Rafael Correa, el ex canciller Lonch, son miembros natos del grupo de Puebla. O sea, son los grupos que están aquí haciendo la fuerza de la línea ruso, cubano, venezolano. Y de aquí tenemos mucho tema del grupo cubano, de inteligencia cubano, el G5, que es el que está imperando en toda América con todas las acciones de este tipo de infiltraciones a todos los estamentos del Estado, principalmente a Fuerzas Armadas. Voy a poner un caso. Ustedes recordarán hace algunos años atrás que hubo algunos miembros de tropa que fueron detenidos tratando de meter a la base aérea de Guayaquil, o más bien que ingresaron a la base con un camión con narcóticos. Luego fue el escándalo del fallecido capitán Telmo Castro, un capitán de inteligencia militar, brazo derecho de Sinaloa, del cártel de Sinaloa. Detuvieron a este individuo, estuvo preso en la Tacunga, donde lo asesinaron,
Es decir, vemos los alcances. En Manta también, pues el aeropuerto. Sí, me refiero a los casos que fueron más sonados, ¿no? Y ahora, si nos vamos para el lado de la costa, en dónde se está ahora sintiendo toda la presencia de estos grupos, es justamente el sector costero, en la marina. Porque tenemos el control marítimo desde San Lorenzo hasta la isla de Costa Rica, que es el límite con el Perú, el lado marítimo. Por donde se están penetrando, están saliendo los narcóticos. Es decir, por donde debe haber la permisibilidad para la salida de todos estos ilícitos. Entonces aquí lo que podemos enfocar es de que justamente estas garras, estos enclaves que hizo esta corriente mal llamada socialista del siglo XXI, desde esas épocas, infiltrando a gente para formación, yo hablo de 15, 16 años atrás. Es decir, que habrán oficiales en el grado actualmente, con 16 años de servicio, ya serán mayores. En los grados de tropa serán ya sargentos segundos, cabos primeros, sargentos segundos. Es decir, ya hay un gran número de gente infiltrada que Fuerzas Armadas, yo aplaudo lo que está haciendo Fuerzas Armadas, porque tiene que entrar a filtrar a toda la gente y descubrir en dónde está este núcleo, dónde está este grupo, por dónde están regados en todas las Fuerzas Armadas. Aquí vienen otras cosas. También tenemos que recordar que inclusive en este periodo nefasto del correísmo, hubo la formación de oficiales de Estado Mayor que nunca pisaron la Academia de Guerra, que nunca fueron seleccionados como nos seleccionaban antes para poder nosotros ingresar bajo rigurosas condiciones, ingresar a la Academia de Guerra y formarnos como oficiales de Estado Mayor. ¿Quién fue un oficial que trabajaba en la presidencia de seguridad de este nefasto presidente, que tuvo la osadía de formarse como oficial de Estado Mayor, un oficial de inteligencia, que se graduó en la Casa Militar? Le hicieron la ceremonia de graduación en la Casa Militar, y en su discurso final, este mal llamado oficial de Estado Mayor pronunció la trilogía del comunismo: patria, socialismo o muerte. Esto en las filas de las Fuerzas Armadas, en la plena Casa Militar. El comandante de esa época, el jefe de la Casa Militar, lo permitió todo. Claro, es que tenía justamente cómo fueron dándose los nexos para tener al mando comprado, el mando militar a su favor, con sus favoritismos, con sus actividades, con sus acciones, para que esto sea complementario a sus fines. Entonces, ya se han venido dando muchos hechos, se han venido dando casos. Otro caso sonado en el caso de la Policía Nacional era en el caso de los oficiales de inteligencia de Policía Nacional. Acordémonos del caso el cura Saavedra. Claro. Entonces, estas invitaciones, y también se han ido haciendo la parte seguida de cómo en el personal policial, especialmente en el personal policial, han ido estas invitaciones, porque son quienes están en el área de los narcóticos, quienes están haciendo vigilancia de fronteras, es decir, la seguridad interna, que es manos de la Policía Nacional. Y donde vemos estos casos muy seguidos de la Policía Nacional, donde personal en servicio activo están metidos. Hemos visto transporte en vehículos del Estado, hablemos de patrulleros. En el caso de Fuerzas Armadas, he visto la utilización de vehículos de Fuerzas Armadas y personal de Fuerzas Armadas, inmiscuidos inclusive desde el Ministerio de Defensa Nacional. Recordando el otro caso cuando hubo como caleta en la base de Manta, pues. Claro, acuérdense también el caso del logístico de municiones en el Ministerio de Defensa Nacional. Claro. Que cayeron ahí personal militar y personal cómo se penetraba Don NASA y todo eso. Esa es una trama que tiene que ser expuesta para corregir, ¿no? O sea, actualmente, mire usted, 2 marinos ya pues inclusive presos, fueron condecorados a solicitud de un asambleísta, ¿no? De Ronnie Aliaga. O sea, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? Justamente eso no iba, ¿no? De que llegan a escalar este tipo de acciones
para hacer ver cómo la sociedad civil, en este caso la Asamblea Nacional, los asambleístas, llamémoslos pseudos asambleístas, son los que van impulsando a este tipo de encomios, de halagos al personal militar, para hacerles ver de que hay gente que se preocupa por ellos, de gente que está viendo y que les felicita y les da su medallita de alto honor, para eso motivar al resto, para tener una cadena, una secuencia de gente que puede estar haciendo. Eso puede ser una motivación, pero otra motivación, de acuerdo con lo que exponía Fernando Villavicencio, es que estas condecoraciones influyen en alto grado para que la institución los considere en otro nivel. Y por ejemplo, a uno de estos dos ciudadanos le mandaron a ser parte de la Guardia Presidencial. Es decir, infiltraron en la casa de gobierno, pues. Esa es la cosa, ¿no? Y después hacer el decán del señor vicepresidente de la República. O sea, ahí es donde también, cómo es que no funcionó o se está funcionando bien la inteligencia militar, José. Mire, la palabra infiltración es de amplio espectro. Cuando se utiliza esta palabra es porque existen acciones de infiltración, es decir, algo premeditado, algo diseñado, algo proyectado, programado para que la infiltración se vaya produciendo. No es que una infiltración es de hoy para mañana. Por eso, o sea, eso es una secuencia, ¿no? Es una planificación bien hecha. Y justamente esta corriente socialista, este socialismo del siglo XXI, tiene todo el esbozo, tiene ese documento, tiene ese mamotete llamado Foro de Sao Paulo, escrito, delineado de cómo tienen que hacer las acciones. Y más que todo tiene toda la información del Estado porque ya fueron gobiernos. Claro, justamente están en eso. Y recordemos, hacemos una revisión a América Latina, qué es lo que está pasando en Brasil, en Colombia. Cómo están dañando a Fuerzas Armadas, cómo están dando de baja a muchos mandos militares. ¿Por qué? Porque no son de la línea del presidente. Pero el presidente Petro también ha expuesto, por ejemplo, le acaba de extraditar al hermano de Piedad Córdoba, ella sí, alto dirigente de Latinoamérica, del llamado socialismo del siglo XXI. Entonces ahí hay que analizar las políticas de estas desde ambos ángulos y muy profesionalmente y muy adentro, ¿no? Mire, que hablando de estos temas, ¿no? Ojo que son tramas. Porque el tema de extradición es de doble vía. Por eso es de que aquí la polémica de la extradición, de la pregunta de la consulta de extradición, es porque es de doble vía. Para traer a nuestros delincuentes de acá. Y que la justicia ecuatoriana, que está amañada aquí en el Ecuador, justamente diseñada en el famoso CONIP, para tener estas bondades de la justicia, para que salgan en poco tiempo a gozar de todas sus colectas que han hecho del ámbito económico especialmente. Es decir, para esas cosas es como montan los shows y nosotros estamos siendo los testigos de cómo está saliendo ya la gente y cómo ha salido la gente ya liberada de sus sanciones por la permisibilidad, por la falta de una mano dura en la justicia para que esto sienta un precedente. Yo he dicho, y siempre hago una mención a lo que sucedió en Singapur hace décadas atrás, donde Singapur, un país que era uno de los países más peligrosos del mundo, tuvo que haber una mano dura que entren a poner orden a ese sistema corrupto que por décadas dañó a todo un pueblo. ¿Y qué es hoy Singapur? Una de las potencias mundiales en turismo y en economía, donde no se pierde ni un alquiler. Para eso necesitamos voluntad política y voluntad ciudadana. Aquí está poniendo como ejemplo a Bukele, ¿no? ¿Cómo le ve a usted, por ejemplo? Es la primera vez que hago preguntas relacionadas con esto, pero no sé, ¿no? Mire, el gobierno de Bukele, un gobierno que, primero de una persona joven, con su visión de ver un país que está completamente sumergido en la delincuencia,
en las bandas, claro, los pandilleros, ¿no? Los maras que le llaman allá, Ujú. pues no es una cosa, no es un grupito de 20, 30, 100 personas. Hablamos grupos de miles de gente que son miembros de las bandas que acechan o acechaban a El Salvador. Hoy, la gran cantidad, si no me equivoco en números, creo que es alrededor de 30.000 pandilleros que han sido detenidos, que han sido recluidos y han sido puestos a órdenes de una justicia que está justamente puesta, poniendo la mano dura para que se cumplan estas acciones. Recordemos que si es que no hay justicia, si es que no hay esa probidad de autoridades como estamos viendo aquí en el Ecuador. Ajá. Que aquí hay como 20.000 ciudadanos armados y que son partes de los grupos delictivos no son los choneros. ¿Cuál otro grupo hay de estos? Bueno, hay algunos, Los tiguerones. Los tiguerones, exactamente. Hay como 20.000 tiguerones armados y que tienen incluso mayor cantidad de armas que las propias Fuerzas Armadas y la policía, perdón, que la Policía Nacional, y en mayor número en determinadas áreas. Por ejemplo, en Esmeraldas no pueden ingresar a determinados barrios, no pueden porque no pueden. Es que justamente son los alcances de este siempre diré, O sea, mal llamado socialismo. ya se constituye un poder paralelo, ¿vea? ¿Para qué? ¿Y por qué? No, o sea, se constituye un poder paralelo. Y ese poder paralelo, el asunto es cómo enfrentarlo, qué políticas debería establecer el Estado para enfrentar aquello, ¿no? La política de seguridad tiene que ser aquí muy tajante. Porque recordemos que el 2008... Pero no fascista, ¿no? No es así. O sea, recta sí, absolutamente. En el 2008, la famosa constituyente de Montecristi la versaron justamente para hacer todo este tipo de actos, estas actividades que sean constitucionales. Y la primerita que hicieron fue desarmar al pueblo. Recordemos que en épocas anteriores no existían este tipo de actos, ni bandas, ni nada por el estilo. La delincuencia común era bastante limitada y sus acciones eran específicas, hablemos así, y controladas. Pero a raíz de este desarme que hubo, ¿qué hicieron? Armar a los delincuentes. ¿Para qué? Para que sobre el caos, para poner el temor en el ciudadano y que el ciudadano vive entre rejas y los delincuentes estén libres. Eso es lo que vemos, especialmente en las ciudades costeras. Vemos que todos los negocios, casas, tienen rejas y seguridad, las 1000 seguridades para, incluso hasta los carros. Ahora vemos en Guayaquil que hacen jaulas para poner sus carros que no tienen garajes, ponen jaulas. Y aún así con jaulas y todo se les van llevando los carros. Entonces, el tema constitucional, si aquí no existe una reforma constitucional donde se revisen estos problemas, donde estamos puestos contra la pared, donde no exista una reforma o no exista una constituyente, que no soy muy partícipe de la Asamblea Constituyente porque ahí es donde se amañan muchas cosas, pero que exista una revisión donde el Estado brinde la seguridad ciudadana, donde exista una verdadera custodia del ciudadano por parte del Estado, y no aquí al revés, que se vayan armando los grupos y las bandas. ¿Para qué? Para atemorizar al pueblo y para hacer en el país un pueblo sin Dios ni gloria. ¿Hasta dónde está penetrado el narco en las Fuerzas Armadas? ¿Qué nos puede decir usted si tiene alguna información? Bueno, no podía decir... Más allá de lo que se sabe. Claro, no podía ser más allá de lo que está públicamente dicho, ¿no? Pero ya se ha ido descubriendo estos grupos. Que usted recordará que hace algún tiempo, en alguna entrevista que tuve hace algún tiempo atrás, mencionaba de estas infiltraciones. Y se fueron, ahora ya están aflorando estas bandas. Por eso digo, y aplaudo la gestión de Fuerzas Armadas de que vayan descubriendo y vayan poniendo mano dura en esta búsqueda de la gente que está cometiendo ilícitos tras el uniforme militar o tras el uniforme policial. Mire, pongo otro ejemplo. Últimamente han habido asaltos y actos delincuenciales con uniformes de la Policía Nacional. Han hecho las entrevistas a quienes venden o están autorizados a la venta de artículos de uniformes e implementos de la Policía Nacional, que tienen autorizaciones. Pero ¿quién compra?
A lo mejor le mandan a comprar al vecino, al Claro. amigo, al pana que está comprando un uniforme o está comprando eso, Sí. ¿no? Es una cadena de eventos. El hecho, y para concluir este diálogo, José, es que el Estado ecuatoriano está penetrado en todos los niveles por el narco, para ponerle nombre y apellido, ¿no? Y han sido también los elementos que no son ecuatorianos, pese a que los ecuatorianos deben tener información, salvo uno u otro periodista que han expuesto, ¿no? Mire, la narcopolítica, los narcogenerales, que han sido narcotropas también, los narcojueces, o sea, la narcojusticia, o sea, en todos los estamentos del Estado está una cosa que hace que el Estado ecuatoriano en su conjunto, o sea, tenga que vivir en estas reglas que no solamente son impuestas por el Estado de Derecho, sino que son impuestas por la fuerza también, por este otro poder que viene pretendiendo ser un poder paralelo, José, finalmente, ¿no? Yo no le llamaría todavía narcoestado. No lo llamaría todavía narcoestado. Se necesitan otros elementos para que se construya un narcoestado. Pero sí esto de la infiltración a estos estamentos del Estado, algo planificado, algo premeditado, algo que ya lo venían haciendo con ciertas fases de cumplimiento, ahora ya son visibles en estos elementos, especialmente hablando de la narcopolítica. Hoy escuchaba que hay algo más de 28, creo que son 28 candidatos, candidatos apoyados por el narcotráfico. Y eso se lo está viendo a nivel internacional, no solamente aquí en Ecuador. Es la penetración del narcotráfico en América Latina. ¿Para qué? Justamente para dominar. Y son el brazo derecho del socialismo del siglo XXI, donde la influencia y la injerencia de estos grupos pues tienen que entrar al poder para dominar y para poder tener libertad de acción. A la hora que se despierte mi compañero Luis Chacón para hacer una consultita. Finalmente y rapidito, por favor. Coronel, tengo una pregunta. Según lo que le estoy escuchando, todo lo que conversamos, tiene mucho que ver con México. Entonces sabemos que México pues es la mata prácticamente de todos estos carteles y problemas. Es bien conocido que antes Ecuador era un país donde no se asentaban estos grupos, sino era un país de paso. ¿Usted a qué cree que ahora sea un país en donde se está centrando todo esto de la narcopolítica, de los narcomilitares, si se les puede decir de esa forma? Que ahora, ¿a qué crea que se deba que estemos viviendo esto? ¿Será por las facilidades de ley? ¿Será porque son leyes más permisivas? ¿O porque simplemente se encontró que se logró gestionar el sistema para que Ecuador sea un país que tenga más facilidades de salida y de acceso a droga que México? En la parte de la geografía y la parte de la geopolítica internacional, Ecuador es un punto clave porque está en un punto medio y está incrustado en medio de productores tanto de hoja y como de las sustancias psicotrópicas. Entonces Ecuador se vuelve una parte muy apetitiva para que pueda ingresar el producto acá, para que a través de las vías y la permisibilidad de las autoridades pueda ingresar y sea Ecuador un país de paso. Antes era muy escueto los casos de narcotráfico, pero hoy en día la facilidad que tiene aquí Ecuador, la falta del control del límite marítimo, del espacio aéreo, especialmente, recordemos las narcoavionetas, han permitido que justamente Ecuador sea ese país que tanto venga desde el sur, especialmente armas vienen desde el sur. La parte del producto y los insumos que producen tanto Bolivia, Perú y Colombia, hacen que tenga Ecuador tenga que ser, ojo, no digo que sea, que tenga que ser. O sea, hay una obligatoriedad ahí, una presión para que este país, Ecuador, que era un país de paz,
se vuelve un país de tránsito y ahora inclusive hasta de producción. Y bueno, esto tendría también parte de una estructura a nivel continental, pues, que no es solamente México, no es solamente Ecuador, es una estructura continental que viene a constituirse un contrapoder inclusive a la denominada democracia, ¿no? Claro. Estos temas, digo yo, deberían ser también